Dr. Rafael Méndez es investigador del SF de la UNAM Campus Morelos. Realizó sus estudios en Facultad de Ciencias de la UNAM. Recibió la medalla Alfonso Caso y el premio a la investigación básica de la UAM en 2004. Es nivel 3 ahora en SNI, especialista en área de las ondas, los sistemas caóticos y las matrices aleatorios. Creó el Laboratorio de Ondas y Metamateriales Fonónicos del Instituto de Ciencias Físicas. Ha publicado más de 70 artículos, investigaciones indexadas, varias memorias de congreso y un capítulo del libro. Ha coorganizado 16 reuniones científicas, ha impartido más de 30 pláticas invitadas y ha impartido cátedra en las Facultades de Ciencias de UNAM y de la Universidad Autónoma de Estado de Morelos, UAM, y en el posgrado de Ciencias Físicas. Ha dirigido. Gracias, por la invitación. Hoy les decía que el título que tenemos aquí dice buscábamos oro y buscábamos cobre y encontramos moléculas fonónicas de resonador acoplado. Estas moléculas fonónicas de resonador acoplado la muestro aquí y vamos a poner aquí un pequeño videíto. Entonces, en este video se ve cómo las ondas se quedan atrapadas aquí principalmente en los resonadores que están aquí y a través de estas partes que son los cristales fonónicos finitos, en este caso de 5 celdas, se ve que la onda no pasa. Y no pasa porque tiene una brecha, ¿verdad? Y se conectan débilmente porque también hay brecha en pero logra pasar la onda de un lado a otro y entonces son los que lo llamamos los cristales fonónicos de resonador acoplado, de resonadores acoplados. Bueno, este trabajo ha sido apoyado por todas estas instituciones que están aquí y bueno, vamos a seguir. Este, y bueno, el plan de esta plática es la siguiente. Primero vamos a ver una introducción a los cristales naturales, muy breve, y los cristales artificiales, que son los cristales fotónicos y fonónicos. Y luego vamos a ir al régimen de enlace fuerte en las vibraciones elásticas, las guías de onda fonónicas de resonador acoplado, que es como el nombre correcto. Y luego las ventajas que tienen estos las guías de ondas de fonónicas de resonador acoplado, que es transmisión perfecta en 2 veces, es decir, la onda se transmite al 100, satisfacen el modelo de enlace fuerte de la materia condensada, que eso básicamente nos permite conectar con la mitad de la gente que trabaja en estado sólido, porque digamos, los dos modelos más importantes de la física del estado sólido son el modelo enlace fuerte y los electrones libres. Y luego también tiene esto que podemos estudiar el hopping o el salto, que es de alto orden, ¿vale? Entonces, bueno, y luego voy a pasar a los ejemplos que van a ser las moléculas aromáticas, artificiales, que van a ser básicamente el benceno. Me voy a ir a las fases topológicas de la materia, pero en los cristales artificiales, y si me da tiempo voy a hablar del poliaminoborano, que es emular la ecuación de Dirac-Kappa deformada que han trabajado aquí investigadores de este instituto. Y bueno, y las conclusiones. Y sobre todo esto voy a ir dando también como la idea de cómo ha sido la historia de los cristales fonónicos y cómo hemos estado los investigadores de aquí de México y del Instituto de Ciencias Físicas relacionados con esa historia. Bueno, entonces vamos a la siguiente, que sería Aquí muestro unas imágenes de los cristales naturales. Este es cloruro de sodio. Pueden verlo aquí también. La cosa es que con estos cristales es que cuando uno los ve así macroscópicamente, pues ve estas caras planas, ¿verdad? Y eso lo único que significa o es que intrínsecamente cuando uno los puede cortar porque tienen estos planos, ¿verdad? Están formados en un arreglo periódico, como en este caso este es
cloruro de sodio, donde el cloro son estas bolas amarillas, el azul son el sodio, y entonces si los formamos en esta red, pues vamos a tener la sal, ¿verdad? Y ya con eso, entonces, esos son los cristales naturales. Bueno, ¿cuál es el chiste de los cristales naturales? Bueno, pues el chiste de los cristales es que pueden, emergen las bandas de energía. ¿Y cómo emergen las bandas de energía? Pues bueno, aquí, por ejemplo, tengo un átomo y tengo ahí uno de sus niveles electrónicos, ¿vale? Entonces, si tengo ahora dos átomos, ahora voy a tener dos estados de energía, pero si yo acerco estos dos átomos, pongo uno junto al otro, entonces estos átomos van a interaccionar en sus niveles y se van a separar, ¿vale? Entonces van a estar separados aquí cierta distancia porque ya interaccionan los niveles de uno y otro, los estados de un átomo y en otro. Si yo pongo ahora tres átomos juntitos, pues va a pasar lo mismo, que ahora vamos a tener tres niveles de energía degenerados, pero cuando los junto, pues se van a hablar entre ellos y se van a separar más. Y así consecutivamente hasta que pues cuando ya tengo un infinito ¿cómo se llama? De átomos, o no un infinito, sino 10 a la 23, un sistema macroscópico, entonces ya tendría yo lo que se conoce como toda una banda de energía. Este, bueno, entonces emerge una banda, pero esto es para un nivel. Pero si yo tengo más niveles, pues van a emerger más bandas, ¿verdad? Esta sería una banda, otra banda y otra banda. Y esta forma que tienen aquí, básicamente, lo que va a dar es bueno, la derivada da la velocidad de grupo, es aquí la energía como función del número de onda o vector de Bloch. Y también nos da la densidad de estados, ¿verdad? Donde está más plana significa hay más estados, más pendiente más alta, menos estados. Y entonces se forman las distintas bandas, ¿verdad? Por este fenómeno que acabamos de ver, y en medio llegan a quedar estas cosas que se llaman brechas, ¿vale? Entonces emergen las brechas. Muy bien, ahora, ¿qué pasa con estos, ya cuando hacemos un sistema artificial? Cuando tenemos un sistema artificial, lo que vamos a tener es lo siguiente. Estos son los cristales fotónicos que fueron introducidos por Jablonowicz, si no recuerdo mal, por ahí del 88. Y y bueno, estos son periódicos, ya sea en una dimensión, dos dimensiones y tres dimensiones. Aquí los colores significa el material uno con índice de refracción uno, material 2 con índice de refracción 2, material 3 con índice de refracción uno de nuevo, perdón, material uno, material 2, etcétera, y así se repite en una dirección. En este caso tenemos material con índice de refracción uno, índice de refracción 2, índice de refracción uno, índice de refracción 2, así. Y en dos dimensiones, este sería un cristal fotónico en dos dimensiones, y en tres dimensiones pues sería algo como esto, ¿vale? Pero el chiste de estos es que estos tienen bandas de frecuencia, es decir, puede ser que la luz pase o no pase, ¿vale? Igualito que en los sistemas atómicos. Entonces, cuando hay una banda, la luz va a pasar, y cuando no, cuando hay una brecha, pues no va a pasar, ¿vale? Es lo que son los cristales artificiales, los cristales fotónicos. Y bueno, pues ya tenemos ahora los cristales fonónicos. Estos básicamente se refieren a los fonones, ¿verdad? Estas cuasipartículas que son asociadas a las vibraciones de todos los sistemas. Y aquí tenemos que también pueden ser periódicas en 1D, en 2D, en 3D. Y lo mismito, ¿verdad? Tenemos material uno, material 2, material uno, material 2 en una dimensión, en dos dimensiones, por ejemplo, aquí cilindros y aquí esferas en tres dimensiones. Material uno envuelto en una material 2. Y los metamateriales de los más famosos son que es órgano por Eusebio Sempere, que está en ¿cómo se llama? Una asociación en Madrid. Este metamaterial de aluminio, que es una barrera para proteger del ruido de los autos en autopistas, eh, que la hizo José Sánchez de eh, de la Universidad Politécnica de Valencia. Entonces, ¿cuál es el chiste de esto? Lo mismo que hay frecuencias
donde sí pasa la onda y frecuencias donde no. Es decir, si uno habla de un lado de del órgano, lo que va a pasar es que solo podrían pasar las frecuencias altas, se oía la voz así, porque las frecuencias bajas no pasarían, ¿vale? Entonces, esto ya está estudiado. Eh, y bueno, entonces, los cristales fonónicos. Esta es una gráfica que hice hace unos días buscando las menciones en Scholar Google. Y lo que pasa es que pueden ver, sí, sí, este, no, si ven aquí se ven las capas, radial no, más bien son como rectangular. Nada más pasan unas y otras no pasan, ¿vale? Es lo mismito que en los cristales atómicos, tiene brechas de frecuencia, entonces pasan unas frecuencias y otras no, de un lado para otro. Es lo... ese es creo que es de acero. Ujú. Puede ser, sí, bueno, Eusebio Semper es un, ¿cómo se llama? Un artista del siglo pasado de allá de España y tiene muchas cosas como estas y como las imágenes que hace Luis. Acá tiene muchísimas, pero pues de otros fenómenos que él veía, ¿verdad? Como artísticos. Entonces, sí, está muy lindo. A lo mejor sí vale la pena hacerlo, ¿verdad? Uno de estos, y más que los cristales fonónicos, pues en parte los inventó Peter Halevi con sus colaboradores, ¿no? Que Peter Halevi, no sé si ya está retirado, pero estaba en el INAOE. Bueno, cristales fonónicos empiezan aquí, en este artículo de Peter Halevi y sus colaboradores, en 993, ahí le llamaban, ¿qué? Compositos elásticos, era el nombre. Y entonces, como pueden ver, pues ya las menciones a Scholar Google ya van por año, por ahí de los 10,000, ¿verdad? Ya van llegando, van por los miles cada año. Entonces ya van llegando a los 10,000. Si ve uno, por ejemplo, los cristales fotónicos están en como por los 100,000 por año, ¿verdad? Que ya es una área mucho más avanzada que esta. Pero ahora la pregunta es, bueno, ¿y por qué tiene este crecimiento exponencial? ¿Verdad? Es una pregunta. Entonces, la razón es que los cristales fonónicos tienen múltiples aplicaciones que van desde las frecuencias del infrasonido de menos de un hertz hasta los terahertz, ¿vale? Entonces, aquí yo agregué earthquakes porque no estaba, ¿vale? Pero aquí pues son las ondas sísmicas. Ahora, en este congreso de metamateriales al que siempre me invitan, este, había gente que, o sea, mostró fotografías donde ponían pilares en una construcción enfrente de la estación de tren para evitar las vibraciones que vienen de las vías del tren, ¿verdad? De los trenes cuando llegan. Se puede hacer esto en las carreteras, por ejemplo, los problemas que había aquí con los microscopios electrónicos, de todo eso se puede hacer. O sea, ya hay gente trabajando en diversos lugares del mundo. El sonido, ¿verdad? De 20 Hz a 20 kilohertz, también se pueden aplicar estos sistemas. Llegaríamos aquí, ¿no? 1 kilohertz, 20 kilohertz por acá. Luego vienen bueno, los diodos acústicos, la invisibilidad acústica, es decir, que aunque se haga ruido no te das cuenta que está ahí algo, ¿verdad? Que está escondido ahí detrás. Que luego viene ultrasonido, bueno, pues todos hemos visto estas imágenes de los bebés, ¿verdad? Del ultrasonido, luego viene hipersonido, ya estamos aquí ya en los gigahertz, es la frecuencia que trabajan los teléfonos celulares, y luego viene el calor. Entonces, por ejemplo, el calor ahorita es en estas naves que van cerca del sol, pues necesitan estos escudos térmicos y este es lo que se trabaja. La otra nave que se está pensando, no es una nave, ¿verdad? Es básicamente un chip que quieren mandar a Próxima Centauri. También se supone que lo quieren mandar con un parachute, ¿cómo le llaman? Paracaídas, ¿verdad? Una vela y le van a dar con un rayo láser desde la Tierra. Entonces así tienen idea de mandar un chip para mandar información desde Próxima Centauri para acá, pero se necesitan estos materiales que no se deshagan con el calor.
Y bueno, vibraciones mecánicas, aquí ya les dije los sismos, ¿verdad? Vibraciones mecánicas no sé, de generadores eólicos, todas las máquinas, los barcos, etcétera, ¿verdad? Computadoras, electrónica, chirridos y trinidos de pájaros, etcétera, ¿verdad? Y acá en el espacio, las vibraciones mecánicas son un problema de suma importancia porque como no hay aire, entonces no, las vibraciones no se disipan, ¿vale? Entonces una vibración, un motor tener allá en una estación espacial podría romper por vibraciones y causar pues una desgracia, ¿no? Bueno, entonces este es, digamos, por qué ha crecido este tema. Y aquí también, donde estaba la automecánica. En esta parte de la automecánica ya están haciendo cosas mezcladas entre fotones y fonones, fotónica y fonónica a la vez, ¿vale? Bueno, esta es la historia de los cristales fotónicos. Entonces, el término fonón cristal, no sé si viene en ese artículo de Peter Halevi y colaboradores, pero inició aquí en 93, aunque sí se habían hecho otros estudios como de sistemas periódicos para ver los fonones, no había iniciado así como cristales artificiales, ¿vale? Y luego entonces empezaron a hacer algunos trabajos. Yo aquí, más bien en 98, el profesor Amnon Yarib, que es famoso por un libro de óptica. Sí, justo. Bueno, tiene varios libros, ¿verdad? Pero bueno, él inventó estas cosas con sus colaboradores de los guías de ondas ópticas de resonador acoplado. Y en ese año, como laboratorio de Cuernavaca, y yo hice un artículo de ondas elásticas en placas y en películas de jabón. Eso salió en 98. Y luego ya aquí en 2000, de hecho, Alejandro con Jorge y Luis Gutiérrez, pues iniciaron con los EMAs y las vibraciones de barras, y yo al final de 2000, en 2002, ya tuvimos el primer, como Centro de Ciencias Físicas, el primer artículo de varillas localmente periódicas, que les llamamos así, pero el nombre, pues ya que todos usan es cristales fonónicos, ¿vale? Entonces, este grupo aquí está, para que vean un poquito, así inició. Aunque no lo crean, yo tenía el cabello largo. Y bueno, esta es una presentación, creo que es en el Haidar, de esta presentación es del posgrado. Y aquí estamos viendo una placa de Klasnik. Entonces aquí pueden ver básicamente parte de los equipos que se usan, ¿verdad? Que son estos, este es un generador de funciones, un osciloscopio, los transductores electromagnéticos acústicos, una barra de aluminio, aquí una placa, que le vamos a poner arena, esta arena de color morado. Y Luis Gutiérrez aquí está poniendo un EMAT ahí abajo, conectando un EMAT. Bueno, Alejandro Morales y Jorge Flores, ¿vale? Entonces, bueno, entonces eso era al mero inicio. Ya después de esto, pues seguimos colaborando, hicimos muchos artículos con Jorge, Alejandro, Luis, Memo Monsiváis, por ejemplo, aquí hicimos ¿qué es? La barra periódica de Timoshenko, es decir, para vibraciones flexionales. Y seguimos haciendo por ahí hasta que en 2010 logramos un artículo en colaboración con Betsabe Manzanares y Felipe Ramos de la Universidad de Sonora y el grupo de nosotros para medir ondas fuera del plano en una placa rectangular. Y luego, ¿qué sigue? Siguen aquí el nacimiento del laboratorio de la Universidad Autónoma Metropolitana y casi el de aquí también. Entonces, en 2012 hicimos una reunión para formar este grupo. Entonces invitamos a mucha gente y pues los que respondieron están aquí. Como pueden encontrar aquí de Guamis Iztapalapa está Moisés Martínez, Eleuterio Castaño, Emerson Sadurní acá de Puebla, está Alex Franco que estaba haciendo aquí el doctorado, ahora está en San Luis Potosí, Alfredo Díaz de Anda, que está ahora en Puebla,
Bueno, y Gaby Baez, que es la que tiene laboratorio ya en la UAM Azcapotzalco, este, Roberto Bernal, que está en UAM Coajimalpa. Bueno, Enrique Flores es básicamente, él hizo su doctorado para controlar los equipamientos que tenemos. Pero bueno, mucha gente de esta sigue aquí y otros ya no, ¿vale? Pero pues fue el nacimiento en 2012 de este grupo. Y bueno, aquí después del nacimiento viene nuestro primer artículo en el dominio del tiempo, que se hizo para ver estas, ¿cómo le llaman? Spreading width fenómeno, ensanchamiento de anchuras, que fue aquí en 2013 y también hicimos el primer artículo en sistemas desordenados y transporte. El de transporte fue con la Universidad Metropolitana. Ese está muy padre porque básicamente fue agarrar una barra, se le hizo una ranura y se midió la dispersión como si fuera la cavidad cuántica que viene en el libro de Pierre Melo, que es una barrera y una delta. Y resulta que como no teníamos, allá en la UAM lo querían hacer rápido, pues se agarraron y hicieron con una cegueta, cortaron la barra y le hicieron la muesca y entonces salió, dicen, bueno, podemos hacer una delta de Dirac con una cegueta. Entonces, bueno, esto fue ese el primer artículo de transporte. Las barras desordenadas que eran muy difíciles de hacer porque eran de muchos metros y hacerlas de distintos tamaños. La barra redonda había que hacer modificaciones en el torno. Bueno, muy difícil, ¿vale? Y luego vienen las ondas en el plano que se hizo allá en la Guamas Capuzalco, entonces se midieron las ondas en el plano, por ejemplo, si ustedes tienen una vibración en el plano, se mueve así, pero también se podría mover así, ¿vale? Entonces tienes la transversal y la longitudinal, y entonces hay que medir las dos polarizaciones, y ahí se hizo en este artículo de 2015 medir las dos polarizaciones. Y luego viene el tunelaje clásico, ya este fue un artículo en colaboración entre el grupo con Alejandro, Jorge, Luis y con el grupo allá de Guamis, Tapalapa, etcétera, ¿vale? Entonces este fue básicamente el tunelaje clásico y fue el inicio de todas estas moléculas artificiales que les voy a presentar más adelante. Aquí hicimos colaboración con la Universidad Politécnica de Valencia y ahí también se mostró que se pueden hacer las oscilaciones de Bloch en los... muy bien, bueno, seguimos. Eh, a ver, sí, de todas maneras, mientras sigo aquí, ¿vale? ¿Perdón? Ah, ajá, bueno, seguimos, no, no se distraigan, por favor, no se distraigan, no se distraigan, ¿vale? Bueno, ¿vale? Entonces, bueno, seguimos con las moléculas artificiales que arrancamos básicamente en 2020. En la pandemia se publicó el artículo. En el artículo lo mandamos a Scientific Report y resulta que nos pidieron, dice, no queremos que no esté el modelo. Entonces, hecho para ondas elásticas. Y en la pandemia, entonces me puse a revisar todas las citas del artículo de Yarit. Sí. Y entonces, bueno, resulta que eran más de 2000 en ese año y me tuve que sentar muchos días ahí a revisar título por título, luego resumen por resumen y ya para encontrar todo lo que hubo, pero pues no estaba, ¿vale? Y bueno, y luego ya vienen los cristales fonónicos en dos dimensiones que publicamos ya en 2023 con el grupo de Azcapotzalco, fases topológicas con colaboración con el IFUNAM. Y bueno, ahora ya me voy a saltar de todo esto que ya un poquito vimos, me voy a saltar a las barras localmente periódicas y me voy a ir a los cristales fonónicos, estos de resonador acoplado, que son las moléculas artificiales, el nacimiento de esas cosas. Pues bueno, entonces, esa es nuestra interacción en esa área, ¿vale? Entonces, ¿qué quiere decir? Estamos montados en la ola, ¿verdad? Que es una cosa muy padre que no, generalmente no pasa
con los grupos, ¿verdad? Por ejemplo, si uno quiere trabajar, pues, ¿qué les gusta? Física nuclear, pues, de inicio hace 100 años, ¿verdad? Entonces, montarse en la ola ya es muy difícil. Bueno, estos son nuestros cristales fonónicos. Básicamente tenemos una celda unidad y la repetimos varias veces. Y aquí, por ejemplo, tengo dos cristales fonónicos. Esta es la misma celda, nada más que puesta en otra dirección. ¿Y qué pasa cuando estudiamos estos sistemas que tienen número de celdas? Lo que va a pasar que sus niveles, igualito que en los que mostré, los cristales atómicos, los niveles se van a juntar en bandas y brechas, ¿verdad? Y si se dan cuenta, ni siquiera necesito tener tantos. Con esto, con dos, puedo tener ya una brecha y una banda, ¿verdad? Entonces, no necesito mucho más para ver estos efectos de las bandas y de las brechas. Entonces, aquí es como el número de celdas, por ejemplo, 12 celdas, 10 celdas. Y aquí es el espectro, ¿verdad? Estos son publicados. Este es en el 2002, el primer artículo. Eh, y bueno, esto era allá en el SIC, porque en un tiempo estuvo allá el laboratorio, hasta que Juan Carlos nos trajo para acá, gracias. Este, Nos sacó del exilio. Entonces, bueno, seguimos el régimen de enlace fuerte en ondas elásticas. Como les decía, lo inventó el profesor Yarib y sus colaboradores salió en 99, no en 98, como había dicho. Pero bueno, él propuso dos maneras. Esto es para fotónicos, es decir, tiene dos índices de refracción, uno y dos, tiene los microdiscos y se conectan a través de ondas evanescentes en el caso de arriba, y en el caso de abajo tiene un cristal fotónico que tiene igual índice de refracción N1 y N2. Y lo que va a pasar ahora es que va a buscar meter una cavidad defectuosa o un defecto, que básicamente es quitarle una de estas. Y ahí en esa cavidad busca que la frecuencia de la cavidad caiga en la brecha del cristal fotónico, perdón. Y en ese caso, entonces, ¿qué va a pasar? Pues que las ondas van a caer evanescentemente a través del cristal fotónico y se van a conectar de esa manera. Y él mostró que emerge en ese caso la relación de dispersión de los electrones en un cristal, es decir, la de la cuántica. Y nosotros básicamente cuando lo llevamos a fonónicos, copiamos todo su método y nada más usando las ondas elásticas sacamos lo mismito exactamente. Y bueno, y este es otro que es un artículo de Cigalas que también propuso lo mismo, pero en acústica, y José María Escalante y colaboradores de España y Francia, también para acústica, igual haciendo defectos, y como pueden ver, le da la vuelta aquí, a través de los defectos se va guiando la onda. Entonces, esa es, digamos, una de las ventajas. Bueno, nosotros, estos le llama, dime. Sí, siga, si no, ya me voy perdiendo. En el caso de superconductores, esto sí, se puede encontrar esto en el blog, en el comité, muy rápidamente, seguramente no pasa. ¿Por qué funciona? ¿Cuáles son los análogos del chronic penny muy potencial? Bueno, Si no hay, ¿no? el chronic penny es básicamente tener potencial así, ¿verdad? Básicamente si eso, es decir, si tú tienes, por ejemplo, voy a regresar a voy a regresar a este. Si tú tienes aquí, por ejemplo, en este caso, ¿verdad? Que tienes un radio, luego otro radio, un radio y otro, ese sería equivalente al Chronic Penny. Y sí, ese funciona el Chronic Penny. Y de hecho, Luis Mochán tiene unas notas que se llama ¿qué? La versión de Luis de la barra periódica. Unas notitas que hizo, no sé, en 2004, por ahí, donde es el modelo de Chronic Penny. O sea, se puede aplicar el teorema de Bloch igualito y puedes sacar las bandas y las brechas, sí. Tú simulas con la plana. Es, sí, igualito, igualito. Ah, bueno, mira, las ondas planas en mecánica cuántica no existen, ¿vale? Bueno, no existen en ninguna.
en ningún lugar, ¿verdad? Porque necesitas energía infinita, tiempo infinito, eso no existe. O sea, la onda plana es una buena aproximación matemática que te puede servir para describir un montón de cosas y nosotros la usamos un montón, pero realmente lo que hay pues siempre es algo finito. ¿Vale? Entonces sí sirve matemáticamente, es muy útil, la hemos usado tanto en los problemas de dispersión, en estos problemas de ondas elásticas, claro que se usa, ¿verdad? Es una hipótesis y pues bueno, o sea, sí funciona pues. ¿Vale? Sí. Pero digo, digamos, una partícula no es, nunca será una onda plana, ¿vale? No, no hay una cosa que sea una onda plana físicamente, ¿vale? Hay cosas que se le puede aproximar, por ejemplo, si Alejandro pone en su excitador una cosa así, pone una barra larga, pues ahí se irá, ¿verdad? Pero un momento no le va a alcanzar la energía, pues le tiene que apagar y se acabó la onda plana, ¿vale? Sí, Claro, sí, pero solamente para analogía, que expliqué, por ejemplo, las dos correlaciones conversas sí, y solamente si me recuerdo bien en la parte tenemos estas dos ondas también, pero se pueden acoplar sí, desde las cosas también. sí. Tenemos que poner eso. Sí, mira, aquí estoy platicando como un coloquio, es decir, en las cosas más simples y más sencillas, básicamente para los estudiantes, ¿verdad? Para que vayan entendiendo poco a poco. Pero resulta que las ondas elásticas pues, son de las más difíciles, ¿verdad? Porque si tú tienes, por ejemplo, aquí una superficie y le haces una fuerza aquí, a este punto que está aquí se va a mover en tres direcciones, ¿vale? Pero si le haces en el mismo punto en otra dirección, tienes otras tres direcciones, otros tres movimientos diferentes, y si le das en la otra dirección otros tres, entonces tienes 9 respuestas. Y luego hay sistemas que si les das del otro lado, responden diferente. Entonces tienes 18 constantes que tienes que caracterizar. Entonces, y todas esas ondas, y luego cuando pones la superficie, olvídate, ¿vale? Se acoplan todas con todas. Entonces, lo que hemos tratado de hacer, digamos, la estrategia, en este caso, si te das cuenta, no dije para qué son, pero estas son para ondas torsionales. Es decir, aquí hicimos el límite 1D y entonces las ondas torsionales se separan de las compresionales y de las flexionales en cierto régimen de frecuencias. Pero después ya es más difícil. Por ejemplo, si aquí le pones una orilla que es de este lado, así. Entonces se van a acoplar la compresional con la flexional, nada más por una cosa de orilla. Pero sí, el problema de la elasticidad es muy, muy complejo. Y lo que hemos hecho es esto, tratar de separarlo, irlo estudiando en distintas, distintas polarizaciones, ¿verdad? Y digamos, para eso en la parte experimental, pues son los EMATs, y en la parte teórica, separar las ecuaciones y estudiarlas por separado. Sí. Bueno, entonces seguimos aquí. Eh, bueno, entonces, estos, ¿cómo le llamamos? Guías de onda fonónicas de resonadores acoplados. ¿Qué hacemos? Básicamente lo que vamos a hacer es poner unos resonadores, en este caso son hexágonos, y estos en este caso son cuadrados, acoplados por estos cristales fonónicos finitos que les decía yo que desde 2 celdas ya podemos hacerlos, ¿verdad? Y ahora aquí, por ejemplo, este es en una D, y esta le puedo dar vuelta, ¿verdad? Y entonces, bueno, aquí el chiste es de que si le doy más vueltas, pues puedo hacer una molécula, por ejemplo, ¿verdad? También lo podría hacer en 2 dimensiones, y saldrían más cosas. Entonces, esta es la receta que usamos para crear estos sistemas fonónicos de resonador acoplado, que pueden ser guías de onda, que son las unidimensionales, o moléculas como el poliacetileno, que es la orilla del grafeno. ¿Vale? Entonces, compuestos de defectos, impurezas o resonadores, aquí está un ejemplo, y se conectan a través de cristales fonónicos finitos. Entonces, cuando una frecuencia de modo normal de un resonador cae en la brecha del cristal fonónico finito, entonces emerge una de estas cosas, que ya sea un metamaterial, molécula o guía de onda fonónica de resonadores acoplados. Ahí sale la mecánica cuántica, ¿vale? Este es un ejemplo en 2D. Por ejemplo, aquí tenemos un cristal fonónico en 2 dimensiones. Como ven, creo que es de 8 por 8. Y si tú pones, por ejemplo, aquí defectos, como aquí, puede ser que les cambias el tamaño, que le pones una masita, podrías tener
cristales fonónicos de resonador acoplado cuando la frecuencia del defecto cae en la brecha del cristal fonónico, ¿vale? Ese es, este, sí, en la 1D, así como esta, y en la 2D, mostraste imágenes. sí. ¿De qué material son? Este, O Mira, los metamateriales, bueno, cristales fonónicos, o también le llaman metamateriales fonónicos, lo importante no es tanto de qué están hechos, sino de la estructura, digamos, las propiedades de estos materiales se las damos con la estructura. Es decir, yo las hago, por ejemplo, de aluminio, las hacemos de aluminio, pero si lo haces de acero, da igual. Si lo haces de bronce, da igual. A lo mejor si los haces, por ejemplo, de madera, va a ser similar, pero ya va a tener, por ejemplo, más pérdidas o algo, ¿verdad? Pero en principio, las propiedades de estos metamateriales son básicamente dependen de la celda unidad y de cómo arreglas la celda unidad, ¿verdad? De la geometría. Y de eso dependen las. por simplicidad, pues, algo. Mira, es que para los experimentos es más fácil aluminio por varias cosas. Uno, lo consigues en todos lados, es barato. El corte es más o menos complicado. Pero los transductores electromagnéticos acústicos que se desarrollaron aquí en el ICF por Alejandro y Luis, pues bueno, funcionan perfectamente para aluminio. El factor de calidad del aluminio es muy alto, es decir, tenemos un factor de calidad de 1000. Es decir, el ancho de la resonancia es básicamente como 1000 veces menor ¿qué es? Delta F entre F es del orden de un milésimo. No, ¿qué es? F entre delta F del orden de 1000, ¿vale? Entonces, tiene varias ventajas. Sí. No, no, resulta que el aluminio es un material un tanto dúctil. Entonces, por ejemplo, si lo intentas cortar con láser, se dobla y se queda todo pandeado, entonces no sirve. Entonces, para eso lo cortamos. Bueno, hemos hecho varias cosas. En el taller hemos cortado aquí. Por ejemplo, que están aquí, donde están las que presenté. Esta se cortó. Ah, pues esta se cortó en el taller de acá. Y esta que está aquí también se cortó en el taller de aquí, porque ¿cómo se llama? El tamaño del banco sí, sí cabe, pero si quieres hacer uno más grande, olvídalo, ¿vale? Entonces depende casi lo que hacemos ya ahora es mandar a una empresa que te corta con chorro de agua. Sí, de hecho, ahora voy a eso justo. Entonces, bueno, tengo el cristal fonónico, calculo su estructura de bandas, esto es la frecuencia contra el vector de Bloch, número de onda. Y entonces, si ven aquí, se ven varias bandas. Esta es las ondas compresionales, estas son las torsionales y estas que se ven por acá son la flexional blanda y flexional dura. Por ejemplo, en este caso unidimensional, que es, si te das cuenta, hay 4 tipos de ondas así de rápido, ¿verdad? Y bueno, aquí nosotros movimos los parámetros de esta plaquita, que es el ancho, la profundidad, el grosor, hasta encontrar una brecha que se ve aquí. Va más o menos entre 22 y 32 kilohertz. Y ahora lo que hacemos, agarramos este resonador hexagonal, calculamos sus modos y cambiamos su tamaño. Entonces, tenemos estas curvas, ¿verdad? Que es normal, conforme aumenta el tamaño del lado, pues las frecuencias bajan. Pasa en cualquier sistema en la caja cuadrada de la mecánica cuántica también. Y entonces yo busco, por ejemplo, esta de 25, este modo que está aquí, pues cae en la brecha. Y entonces cuando los conecto, va a pasar lo que acaba de decir Carlos, ¿verdad? Que la onda se va a quedar atrapada en el resonador y decae exponencialmente en el conector. Y es la receta. Bueno, aquí está el ejemplo, ¿vale? Este es una simulación de elementos finitos donde la frecuencia de resonancia de ese resonador hexagonal cae en la brecha del cristal fonónico finito y como pueden ver, pues decae exponencialmente, ¿verdad? Aquí hay vibración y conforme te vas. Chao. Bueno, si se acuerdan, pues que hay acá el orbital atómico PZ, ¿verdad? Y esto es muy similar al metaorbital fonónico, ¿vale? Más bien esto se llaman metaorbitales fonónicos, así se le conoce.
en la literatura. Entonces, aquí podemos hacer esta especie de átomos artificiales que emulan estos que también decaen, ¿verdad? Con la distancia. ¿Qué pasa ahora si ponemos dos? ¿Verdad? En el caso de la física cuántica, ustedes, por ejemplo, tienen un carbono y tienen la hibridación esta sp2 y aquí el pz. Entonces, si ustedes juntan dos carbonos, se hace lo que se conoce esto como el sigma bond, el enlace sigma. Quedan estos sp2 que normalmente, por ejemplo, para el etileno se ponen los hidrógenos acá y queda este orbital que es el orbital pi, ¿vale? Y entonces, si, por ejemplo, si uno estira esa molécula, pues el acoplamiento entre estos es más pequeño y lo mismo pasa en estos metaorbitales atómicos, ¿vale? Entonces, ya si yo tengo dos resonadores, los pongo aquí, pues se van a acoplar. Esta, de hecho, una es la simétrica, creo que es esta, y otra es la antisimétrica. ¿Vale? Igualito que en la cuántica, tienes la función de onda simétrica y la antisimétrica, ¿sí? Yo si quiero, es un teléfono para el mismo de la acción de verdad, la probabilidad, pero ¿qué pasa, por ejemplo, cosas puramente cuánticas, como partículas idénticas, ¿no? Ah, También de fermiones, entonces, no creo que se puede, ¿verdad? veamos hasta dónde llegamos. Por eso el título de mi plática es Buscaba cobre y encontré oro, ¿verdad? Porque aquí no sé hasta dónde voy a llegar. No, porque, ¿eh? O sea, exactamente, es aluminio y presenta lo mismo que los orbitales pi, ¿verdad? Entonces se va a poder hacer grafeno, poliacetileno, benceno, ¿verdad? Estas moléculas se van a poder hacer muchas. Y como vieron, estamos llegando a los topológicos, ecuación de Dirac capa deformada. ¿A dónde vamos a llegar? No tengo la más remota idea, pero lo que sí queda claro es que hay mucho por escarbar, ¿verdad? O sea, encontramos una beta, Ese ¿verdad? aspecto puramente cuántico. Mira, hay aspectos de la cuántica que no sabemos cómo hacer, ¿verdad? Pero los que sí sabemos, pues los haremos. Hay otros, la teleportación, pues no, Son, ¿verdad? Sí, sí, sí. Sí, bueno, hasta dónde vamos a llegar no lo sé, ¿verdad? Pero simplemente es una beta que tenemos que seguirle rascando, rascando. Estamos en la Otra ola, vez. ¿verdad? Vamos hacia arriba y es No, buscarle y por rascarle, favor, ¿vale? enciérrate que Bueno, esto entonces, si estos dos orbitales los alejo, pues ya casi no se acoplan, como ven, ya casi no hay onda. Y aquí lo que yo puse es el espaciamiento de los niveles. Si están cerca, por ejemplo, si la celda, el acoplador tiene dos celdas, por ejemplo, se ven mucho y este es el espaciamiento entre dos. Pero conforme los alejas, ya el espaciamiento puede ser de poquitos, de 1 GHz, de 2 GHz. Y eso es lo mismito que pasa con los orbitales atómicos, ¿verdad? Si tú alejas los átomos, les tiras el grafeno, pues pasan este tipo de cosas. Es igualito, y mimetiza perfectamente, ¿vale? Y la que decía Carlos, ¿vale? Que entonces yo voy a tener el régimen de enlace fuerte en ondas elásticas, en vibraciones mecánicas. ¿Qué significa? Pues esta es la ecuación que trabaja muchísima gente, que ha trabajado muchísima gente aquí en el IPUNAM, en todo el mundo, la ecuación de enlace fuerte, ¿vale? Entonces, esto es se conoce como la energía de sitio. Estos son operadores de proyección. Lo puedes poner así o lo puedes poner como operadores de creación de aniquilación, como amplitudes en sitio, como te pega la gana el modelo de enlace fuerte, como lo manejes mejor. Pero es energía de sitio, acoplamiento del n+1 con el n y el n-1 con el n. ¿Y qué ecuación? Pues esta, la ecuación de Schrödinger, ¿verdad? O sea, ¿cuál es la diferencia, por ejemplo, con los cristales fonónicos que trabajábamos al inicio con Alejandro Morales? Pues que aquí no sale sale omega cuadrada. Y entonces eso deforma toda. Entonces no tengo yo el modelo tan simple para buscar un fenómeno de la mecánica cuántica, no lo tendría yo en el caso de los cristales fonónicos más sencillos. ¿Vale? Entonces, para eso aquí yo necesito hacer la ingeniería que les dije hace rato. Y hay una, ¿cómo se llama? Equivalencia 1 a 1, y pues ya, ¿no? No hay más, no me voy a meter más en esto, pero vamos a ver ahora los ejemplos, ¿vale? Entonces vamos a seguir con la molécula fonónica de resonador acoplado. El benceno, tenemos muchas publicaciones tanto en 1D y ya en estos anillos, y ya vamos camino a 2D, 3D, pero bueno.
Este, sí, podría ser. Podría ser, pero sí. Por ejemplo, si tú pones aquí resonador uno, resonador 2, resonador uno, resonador 2, resonador uno, resonador 2, que difieren básicamente por una décima de milímetro en el largo del lado del hexágono, vas a tener el boraceno, que es el equivalente de boro, nitrógeno, boro, nitrógeno, boro, nitrógeno. Si tienes todos iguales, vas a tener el benceno. Entonces sería el carbono, 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 carbono. Digamos, la precisión que necesitamos es esa como una décima de milímetro. Entonces, si difieren 4 décimas, ya tienes el boraceno. Y podemos modificarlo haciendo. Sí, en la primera que mostré, no sé si la observaste bien, pero no era simétrica. Había unas que estaban más crecidas que otras. Bueno, esa era la del boraceno. ¿Vale? Y bueno, están los cálculos ahí, los hizo justo Yael, que estuvo acá de postdoc, que ahora está en Tlaxcala, en el Politécnico, en la UPIT, y hizo él esos cálculos. Cuando tiene el boraceno y los hizo también cuando el hamiltoniano estaba completamente lleno. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Ponemos aquí en lugar de la energía la frecuencia de sitio, que es la frecuencia de uno de estos. El acoplamiento tiene que ver con el número de celdas que ya habíamos visto, ¿verdad? Que era básicamente el splitting, ¿no? La repulsión de los dos niveles. Y bueno, pues aquí está. Si yo diagonalizo esto, bueno, hasta yo puedo hacerlo, cualquiera de ustedes puede hacer esto, los estudiantes, ¿verdad? Y ya con matemática y todo eso es más fácil. Entonces, tengo este espectro que es singulete, doblete, doblete, singulete. Y este es el espectro que le llamamos el Batman, por obvias razones. Entonces, bueno, aquí no se pueden ver las degeneraciones, ¿vale? Pero si uno pone aquí, defectos, entonces empiezan a romper las degeneraciones que está en el artículo de 2021. Este es el sistemita que nosotros usamos. Básicamente, este es un analizador de redes. ¿Qué es el analizador de redes? Tiene unas frecuencias, pone una frecuencia F, la manda un amplificador, ponemos un transductor, ya sea de los EMAX o de otros, o piezoeléctrico, medimos con otro EMAX o con un vibrómetro Doppler o piezoeléctrico y mandamos acá. Y entonces compara la señal que me está midiendo con la que mando y entonces saca la respuesta. Y saca la respuesta porque en norma y fase porque es vectorial. ¿Vale? Es un analizador vectorial y bueno, el de nosotros pues ya está muriendo. La diferencia entre el laboratorio de Alejandro y nosotros es que Alejandro hace todo esto, lo hace por separado. Tiene el generador de funciones, el locking amplifier, etcétera, etcétera, ¿vale? Y aquí nosotros básicamente son sistemas dedicados a hacer este tipo de mediciones. Muy bien. Bueno, estas son las amplitudes de onda. Esta, si notas, esta sí es toda uniforme, porque ese es del benceno, ¿vale? Y este es el cálculo cuántico que hizo Ángel Martínez, que también hizo ¿cómo se llama? Un postdoc acá. Y esta es la numérica que ya me la voy a saltar y voy a ir a la experimental. Estos son experimentos que se hicieron durante la pandemia en mi casa. Llevé a una estudiante que era esta Mayra, que ahora está en Irlanda. Y cómo vemos que esto es lo mismo, básicamente que tiene la misma fase. Lo que agarramos y vamos a girar la molécula alrededor de este eje, perdón, ya, este, ya se me cansó la mano. Entonces, de este eje, ¿verdad? El eje que sale del pizarrón. Y la giramos 60 grados. ¿Qué vamos a ver? Que el circulito rojo pasa para acá y entonces tiene la misma fase. La giramos otra vez y vamos a ver que pasa acá. La giramos y es el mismo color. Significa que tienen la misma fase, que es congruente con el cálculo mecánico cuántico que hizo Ángel. Sí, la ecuación de Schrödinger. Bueno, si lo podías hacer en Gaussian si quieres. Single particle, exactamente, single particle. Digo, multiparticle todavía no sabemos cómo, pero a lo mejor alguien de los estudiantes podría intentar. Bueno,
Ya casi se me acaba el tiempo, voy a tratar de ir básicamente a esto que son aquí en este artículo lo publicamos hace un par de meses y tenemos lo que se le conoce como el Schiffer-Heger Model, que son estos físicos que ganaron el premio Nobel por cosas de, bueno, de química, ¿verdad? Y resulta que aquí tenemos estos átomos de carbono, que es la orilla una de las orillas del grafeno, y tenemos un enlace sencillo y uno doble que podría estar al revés, pero bueno, el chiste es que ellos mostraron que si en este sistema, que es el transpoliacetileno o el modelo sencillo, y lo con enlace fuerte, ¿verdad? También se hace, se puede ver que hay la transición de fase topológica, ¿vale? Entonces ¿qué es la transición de fase topológica? Creo que la tengo en la siguiente, es esta. Lo que pueden ver aquí es en este de abajo, bueno, estas son las estructuras de bandas para el sistema infinito, pero donde se ve que tenemos unas bandas que están muy separadas. De hecho, esto es básicamente un pedacito de lo que hay en el espectro. ¿Se acuerdan que el espectro empezaba desde abajo, iba hasta arriba, buscamos las brechas? Pues bueno, aquí buscamos esta brecha y construimos aquí en medio todo. ¿Vale? Hicimos la ingeniería de este sistema. Entonces son estos sistemas que están aquí, hexágonos, estos dos acopladores, de hecho estos los hizo Brian que está acá, ¿verdad? Estas simulaciones numéricas. Bueno, resulta que si tú cambias el grosor de uno con respecto al otro, cuando son iguales vas a tener lo que es básicamente el cono de Dirac. Pero si te vas para un lado, vas a tener una brecha, y si te vas variando para el otro lado, ¿qué va a pasar? O sea, varías, ¿qué es aquí? Es un acoplamiento entre el otro. ¿Qué va a pasar? Que va a pasar que hay dos estados que se quedan aquí en la brecha, y eso es un invariante topológico. Ese es el invariante topológico para este caso, que si tú le varías más esto, no importa, siempre van a estar ahí, y ese es uno de los invariantes topológicos para ese sistema, el Schiffer-Heger, ¿vale? Entonces, bueno, eso fue, digamos, un tanto lo primero que empezamos a ver que se pudiera hacer. Y luego vino acá Jonathan, también a hacer postdoc, pero nada más se quedó como 4 meses porque lo contrataron en el IFUNAM. Y resulta que estudiamos esta celda unidad. Esta es la otra orilla del grafeno, ¿verdad? La que le conocen como el cis o armchair, ¿no? Descansabrazos. Bueno, el hamiltoniano, como tienes 4 átomos, pues ahora es de 4 por 4. Estas exponenciales que están aquí básicamente tienen que ver con el camino que recorre la onda de uno a otro, ¿verdad? Y bueno, pues lo diagonalizamos. Como son 4 átomos, pues van a salir 4 bandas, ¿vale? Y bueno, aquí están las bandas. Lo que pasó en este caso es que salieron dos fases topológicas. La pregunta es, ¿por qué hicimos este sistema? O porque yo estuve ahí, pues, fustigando tanto a Jonathan de este sistema, porque queríamos hacer sistemas que no sean fáciles de hacer en los fotónicos. Porque en los fotónicos no tienen tanto control de los acoplamientos a primeros, segundos y terceros vecinos. Y aquí estamos modificando los terceros vecinos. Entonces tenemos el CIS con primeros vecinos y tenemos terceros aquí. Bueno, pues entonces resulta que salieron dos fases topológicas. Una aquí, aquí salieron dos conos y otra fase topológica aquí. Y a diferencia, bueno, estos son los test, que es T3 entre T1, lo que se va variando aquí, ¿verdad? Cuando T3 menor que T1, T3 igual a T1 y T3 mayor que T1. ¿Qué pasa en este caso? Pues y de nuevo las simulaciones que hizo Brian, que es parte de su doctorado, entonces sale lo mismo, ¿verdad? Unas son las que están con elementos finitos y otras son el modelo de enlace fuerte y a 70 kilohertz para esta estructura que está aquí. Como pueden ver aquí, se puede ver un poquito que este es delgadito y este es ancho, ¿verdad? Y así es como cambiamos los acoplamientos primeros o terceros, ¿vale? Y hacer esa ingeniería pues lleva mucho trabajo, mucho rato y muchas horas de cómputo. Este es lo que sale en ese caso, que es una gráfica muy bonita que hizo Brian. Como pueden ver, ahora no sale el cono y el topológico nada más para un lado, sale también para el otro lado. Entonces, una transición de fase topológica doble. Y bueno, ahí está ahí en el artículo
Aquí es el cono, aquí es el cono, aquí es el cono, es donde se cierra y ya después viene un invariante topológico y aquí viene el otro. Es muy parecida al SSH. En el SSH no aparece esto, ¿verdad? Nada más aparece de un lado. Ujú. Pero esa es una transición de fase topológica doble. Y es un artículo que ha gustado mucho, ya lleva más de 15 citas, 16 creo, por ahí. Entonces, está muy padre y en un año, pues, está muy bien, ¿no? Estos son los estados también calculados aquí por Brian, que son, ven, está aquí localizado en la orilla y para allá, pues va decayendo, ¿vale? Son los estados protegidos topológicamente. Estos son los experimentos. Me voy a ir ya rápido. Como pueden ver aquí son los defectos que se le llegan a poner. Aquí están unas masitas, ¿sí la ven? Aquí están de distintos grosores, aquí, ¿vale? Los traductores y bueno, el estado topológico es este, que está aquí. Conforme te alejas se va haciendo, ¿cómo se llama? Más pequeño. Y los demás esos son otros estados de la banda que no son, ¿verdad? Pero bueno, estos son resultados preliminares. Todavía están públicas eso. Muy bien, ya como se acabó el tiempo, me voy a saltar esto, pero bueno, básicamente aquí fue poner segundos vecinos y mostramos que se puede hacer esta ecuación de la capa deformada, que me la voy a saltar. Y vamos a llegar a esto. Bueno, el grupo, pues han pasado en estos 20 más de 20 años, mucha gente colaborando en esto. Y ya pues los más recientes son los que están aquí. Como pueden ver, esta es una foto que hicimos en la universidad, perdón, en el Centro Internacional de Ciencias, acá en uno de estos eventos que hacemos acá. Y bueno, pues pueden ver, está de la Metropolitana, del Poli, de la UNAM, de la UAM, de Puebla, Estado de México, de la Autónoma de Aguascalientes y de la Universidad de Sonora. Entonces ya es una colaboración ya muy, pues muy grande. Y bueno, conclusiones. Durante este tiempo hemos logrado incursionar exitosamente en esta área de los cristales fonónicos. Vamos en la ola, o sea, estamos surfeando la ola muy bien, ¿verdad? Nos subimos muy a tiempo. Hay mucho trabajo por hacer y regímenes por alcanzar. Nosotros básicamente hemos trabajado de los kilohertz hasta cientos de kilohertz. No hemos ido más allá, a los megahertz, gigahertz, terahertz. Eso en México básicamente no se hace, quizá algunos cálculos teóricos por Raúl Esquivel o no sé, ¿verdad? Pero hay muy poco. México aún puede aprovechar y desarrollar esas tecnologías en esta área porque estamos montados en la ola desde casi el inicio, ¿vale? Y se necesita mucha gente que se integre al lado vibrante de la física y deje el lado oscuro. Muchas gracias, doctor. Vamos por las preguntas. Interesante la plática. Yo tengo una pregunta, creo que ya te lo había dicho antes, pero la posibilidad de explorar estados ligados dentro del continuo, ¿no? Este, bueno, Y justo para es. eso hay un modelo mínimo, necesitas solo dos defectos, ¿no? Pero hay que tener cuidado con las frecuencias de los defectos. Las frecuencias deben coincidir con ceros en la densidad espectral o en la densidad de estados, ¿no? Sí. Pero eso se pueden hacer, ¿no? Claro, claro, es que se pueden hacer, digo, es uno de ellos, pero hay muchísimas cosas por hacer, como te digo, pues hay mucho trabajo por hacer. Es- Muy interesante la plática. Nada más la duda es de rápido de cómo se puede simular el campo magnético, por ejemplo, en este sistema, ¿no? Ya que en el tie binding se utiliza la fase de Pions, aquí cómo se podrá agregar, por No, ejemplo. más bien aquí habría que hacer lo que hace Thomas Stegman, ¿no? Que es hacer deformaciones. Otra cosa que, digamos, no hemos aprovechado mucho que podría también dar algo es hacer no simétricos estas cosas. Entonces podría dar dirección diferente. Pero bueno, de nuevo, ¿eh?
Ajá, sí se puede, ¿verdad? Pero hay que hacer trabajo más, mucho trabajo. Ah, Sí, ¿qué tanto dependen los resultados de la geometría que usas, por ejemplo, en la que acabas de mostrar ahorita se ven pentágonos? Son hexágonos Ahí, en estos. esa, por ejemplo, se Sí, ven pentágonos. Si en lugar de pentágonos usas hexágonos o te vas hacia un elipsoide o algo así, ¿qué pasa? mira, usamos casi lo que podemos hacer más fácilmente en el taller, en los talleres que nos pueden construir. Por ejemplo, hacer círculos sería muy lindo, pero es muy difícil construirlo. Por ejemplo, aquí que fueran circulares, ¿verdad? Es muy difícil. En este caso, se podrían hacerse triángulos y hexágonos. Pero si quieres hacer, por ejemplo, cuadrados, aquí con esta configuración no se puede. Pero sí puedes hacer deformaciones que siguen siendo topológicas, es decir, que no cambias la topología y que tiene las mismas propiedades. Ahora, por ejemplo, Brian está trabajando octágonos, hemos trabajado cuadrados y hexágonos. ¿Qué más? Pues es básicamente los que hemos trabajado, pero en principio no, es lo que te esté pidiendo la molécula que estás estudiando, es sobre lo que hay que ir. En tus conclusiones, cuando hablas de una tecnología emergente, ¿a Ujú. qué te refieres con tecnologías o qué tipo de tecnologías se podrían desarrollar a partir de esto? Mira, ahorita las que nosotros tenemos que se pueden desarrollar es, las vibraciones están en las máquinas, nos afectan, ¿verdad? Esa sería una, por ejemplo, si estas personas que trabajan los martillos hidráulicos, pues si no tienen esta protección contra las vibraciones, se dañan, también se dañan por ruido. Hay muchas otras que son a baja frecuencia, pero básicamente todas tienen que ver con vibraciones, las que nosotros podemos hacer ahora, ¿verdad? Que son, si hubiera la gente. Claro, ¿verdad? Que necesitamos gente. Que es por ejemplo, ¿qué te gusta en motocicletas, en autos? Donde haya máquinas, el control de las vibraciones se puede hacer. Por ejemplo, los asientos de autos, ¿verdad? Buscar espumas que puedan aminorar las vibraciones para que el auto sea más confortable. Por ejemplo, no hay una norma de reducción de vibraciones por espumas en México. Las normas que trabaja, por ejemplo, la Nissan, todas nada más hay la alemana, la gringa y la japonesa. Pero aquí, como somos un buen constructor, podríamos incluso empujar a una norma. Luis, Los sistemas en los que encontraste estos estados topológicos son unidimensionales. Entonces el estado topológico en realidad está alrededor de un punto y no se mueve. ujú. ¿Han considerado buscar estados topológicos en sistemas, yo que sé, bidimensionales para ver la propagación del estado topológico? Sí, lo que pasa es lo siguiente, que un sistema como este que mostré aquí, hacerlo está costando varios miles de pesos. Entonces, si quieres hacer uno bidimensional, bueno, vas a llegar a los cientos de miles, ¿vale? Tenemos que cambiar la estrategia por completo. Probablemente es agarrar la estrategia de hacer la placa, pero con orificios y hacer las simulaciones en esa dirección. Pero pues para eso, pues necesitamos mucha gente. Bueno, Sí, ¿no? la otra pregunta, Sí. ¿cómo sea? Con fibras ópticas es fácil hacer sistemas que resuenan y una fibra al lado de la otra es fácil acoplar mediante ondas evanescentes, una fibra con otra. ¿Qué tanto se ha hecho de esto, pero Ujú. con análogos ópticos? Mira, la semana pasada estuve en un congreso allá en Puebla de caos cuántico celebrando los 60 años de Félix y Relev, de su primer artículo de Félix, que ya tiene ochenta y tantos. Y estuvo Rodrigo, ¿qué era? No recuerdo, Carini, de, de Chile. Y él tiene experimentos con guías de onda en este régimen de, ¿cómo le llaman? De la onda evanescente. ¿Cómo se llama? Tiene un nombre, ¿no? Para la aproximación paraxial. Entonces conecta las guías de onda de una a otra y ya está reproduciendo los resultados que publicamos de este artículo que les mostré de la transición de topológica doble. Y Tomás le tomó una foto.
¿verdad? Bueno, entonces de que hay, y ahora sí que nos pisan los talones. Eso sí, sentimos casi su respiración en la nuca. ¿Más preguntas? Ok, aprovecho para decir también, vamos a hacer el último coloquio para nosotros dos como coordinadores de aquí. Ya pasamos 2 años, organizamos más de 84 coloquios en 2 años y eso fue muy éxito. Y agradezco a todos por estar en nuestro coloquio 2 años y los invitados que nos sugirieron para los invitados, nombres de sus invitados también. Y esperamos que vamos a continuar así, con más entusiasmo. Muchas gracias a todos. Y ahora van a estar doctor Carta Tagata y doctora Manan Víaz como coordinadores de coloquios. Cuando tengan algunas sugerencias de charlas, pueden contactar con ellos o mandar correo a ellos. Están siempre abiertos para las sugerencias. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, doctor.